Bueno, gracias por la invitación. Me parece que es interesante debatir sobre estos temas. Admito que no es el mejor año, porque todo está teñido por lo electoral, porque cualquier cosa que uno diga pasado de la raya parecería que quiere jugar un partido en la política, pero en verdad que vale la pena discutirlo. En primer lugar porque Uruguay tiene desafíos importantes para laudar. Por ejemplo, cuando se habla de educación, el fracaso de la educación en Uruguay, según los últimos estudios del INET, básicamente un estudio que se llama Arista, pero estudios anteriores, uno que hizo Martín Pasturino, otros que hicieron incluso en la época de Rama, dan cuenta de que el fracaso escolar y el fracaso liceal están vinculados a la pobreza. No es que Uruguay mide mal en todos los quintiles, mide mal en pobreza. Y cuando mide mal en pobreza tenés un porcentaje de la sociedad que no llega a los conocimientos básicos para una lectoescritura adecuada, o que pierde el uso del alfabeto por desuso, sencillamente porque dejó de usarlo durante una cantidad de años importantes. Y bueno, puede pensarse que nuestros hijos no tienen esa dificultad. Estamos hablando de otros hijos, estoy hablando ni los hijos de los empresarios ni los hijos de los trabajadores en su enorme mayoría. Acá hay un problema de equidad fuertemente vinculada no solo a los niveles de ingresos, sino a la territorialidad. Tal vez cuando se hable de los barrios privados, en términos de campaña o fuera de campaña, no haya que pensar en territorios privados de personas con poder adquisitivo alto, sino en todos los territorios que se construyen de acuerdo a determinadas características. Por ejemplo, los asentamientos. Para ser claro, si todas las personas del Aparicio Saravia de Mercedes nacen en el mismo contexto, se construyen en el mismo contexto, van a la misma escuela, digamos la escuela de Varela, que pensaba niños en una misma aula, hijas de profesionales, hijos de empresarios, hijos de trabajadores, esa aula ya en Uruguay no existe. Entonces acá tenemos un problema, que repetimos la frase, pero esa aula no está. Entonces hay un problema de formato. Tenemos uruguayos que llegan a 2 o 3 maestrías o doctorados y tenemos uruguayos que no logran superar sexto año. Un segundo problema, que son las discusiones entre los países primermundistas y los nuestros. ¿Dónde se discuten las profesiones en el primer mundo? Me refiero a Alemania, Finlandia y todo. En ámbitos tripartitos. Trabajadores, empresarios y autoridades de la educación, le hace gobierno, con el gobierno que se dé, no solo discuten el salario, las condiciones de empleo, discuten las profesiones que se van a ir a generar con los nuevos desafíos e innovaciones que el mundo del trabajo tiene. Hace 2 semanas estuve reunido 2 o 3 horas con la ministra de Trabajo alemana del periodo pasado de Merkel. Toda su intervención estaba vinculada a la educación dual, pero no al formato este que nosotros tan rápidamente decimos: educación dual es formación teórica en el aula, formación práctica en el lugar de trabajo. No es así el negocio ese. El negocio ese que dice: precisamos a alguien que suba a la punta del generador de energía eólica. ¿Qué técnico tiene que ser el que se va a formar? ¿Cuál es la currícula de ese técnico? ¿Cuál es el conocimiento para que pueda subir, repararlo y no tener problemas? ¿Cuál es el ingeniero que precisamos? ¿Cuántos ingenieros precisamos? Y acá va a haber trabajo. Después la gente puede estudiar lo que quiera. El mundo es libre y la educación es libre, y poder estudiar carreras que de repente no tienen trabajo. Pero te orienta el tripartismo hacia dónde va a ir la producción de un país. Con lo cual las personas tienden a hacer más de una profesión. Una que construyen para construir su puesto de trabajo y otra que construyen para enriquecer su intelecto, cosa que en el Uruguay se ha hecho y se ha hecho muy bien. Fíjense que acá estamos en un edificio construido por alguien que pensó que la mejor noche era la de la nostalgia. Los uruguayos somos nostálgicos hasta de primo. Ahora, hay cosas que se pueden ir construyendo. Esta discusión entre empresarios uruguayos y trabajadores uruguayos y gobierno, e incluso partidos de la oposición, Uruguay tiene mejores condiciones de darla que todos los países de América Latina juntos. En primer lugar porque nos hablamos. Es decir, no hay ninguna diferencia en Uruguay que provoque que yo no hable con Gerardo, que no hable con Suroki, que no hable con Murar, o que no hable con Lestido o con ningún otro miembro de las cámaras empresariales. Ninguna diferencia impide ese diálogo. Y la segunda es porque las dos partes entendemos algo que es crucial.
No hay sindicatos fuertes en empresas débiles. Mi existencia actual y la del futuro depende cuál condición de empresa se construye en Uruguay. Y va a haber empresas poderosas en la medida que el Uruguay se adapte a los cambios tecnológicos. Y si no se adapta, vamos, todos pensamos alguna vez en la empresa de los 100 años, ¿no? Sudante, Saint, no queda ni una, ni una. Las pocas que van quedando ahí están forcejeando con la realidad. Y las empresas que hoy son las más poderosas de Uruguay, que son las que han invertido en nuevas tecnologías y han invertido en términos importantes. De hecho, hubo una polémica interesante para mi gusto, para el Uruguay, que fue la productividad en el sector del arroz. Después tendremos mal la suerte con el precio del arroz. Pero lo cierto es que estamos en niveles de productividad altos. ¿Por casualidad? No. Porque compraron toda la tecnología que había al alcance de la producción arrocera y calificaron a los trabajadores para estar a la altura de ese nivel de productividad que está en los primeros niveles del mundo. Y en otras actividades uno no puede creer que todavía se esté produciendo de esa manera. No puede creer. Entonces, segunda discusión. ¿Es posible en Uruguay discutir? Ya hay algunas experiencias, algunas son modélicas. Por ejemplo, hay una experiencia que están haciendo en Paso de los Toros, discutiendo esta profesión de las nuevas tecnologías, que llegaron a la conclusión que si Uruguay va a tener casi 100% de internet, lo que tiene que tener es técnicos en fibra óptica. Entonces hacen una experiencia teórica en la UTU, pero discutiendo que esa es la profesión, y tienen una carga de 20 horas semanales teóricas, pero después van 30 horas prácticas a trabajar con trabajadores de antena, a estar mismo en el lugar donde se instala la fibra, construyendo el conocimiento. Y hay otras experiencias con empresas privadas e incluso con empresas de agro, porque imaginemos que este cambio tecnológico también cambió el peón rural. Hoy un trabajador rural maneja una máquina sofisticada que requiere conocimientos de idioma y conocimientos informáticos potentes. Yo diría 3 o 4 años de formación. Y esa formación tiene que darse en alguna parte. De lo contrario va a venir alguien a hacer la tarea. Tercera cuestión, las relaciones laborales. Vivimos perdiendo tiempo con las ocupaciones y los puestos de trabajo. Yo realmente no entiendo a los empresarios uruguayos, se los he dicho más de una vez, cuando el porcentaje de los conflictos, de ocupaciones en relación a los conflictos, no llega al 0.1% de la totalidad. Y es más, cuando le preguntás a los periodistas rápidamente cuáles son las últimas dos, no se pueden acordar nunca las últimas dos, se pueden acordar de una. Ahora, sí hay un problema para discutir. Sí es posible enriquecer la discusión de los consejos de salario, o en un ámbito aparte, o en un ámbito al costado que entienda el tema del trabajo, de la inversión pública, de la inversión en investigación, que nos comprometimos a llegar a un punto del PBI y todavía el Uruguay no ha logrado llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo queremos tener un país de innovación si la inversión en lo que vendría a ser la ANI y otras oficinas u otras agencias de gobierno similares tienen inversiones muy pobres, muy paupérrimas? Es decir, yo lo que no entiendo muchas veces es por qué esperamos resultados diferentes si tenemos inversiones de ese tipo. Un cuarto aspecto que a mí me pareció interesante: si las relaciones laborales son importantes, no sé por qué para el foro de competitividad solo se consultan ejecutivos de empresas. ¿Por qué la visión del trabajador, que en Alemania y Finlandia son centrales para la adopción de políticas no solo de trabajo, sino de productividad? Y es más, algunos especialistas uruguayos entienden que Alemania exporta desempleo, no solo exporta materia prima, conocimiento, también exporta desempleo, sobre todo en los países tercermundistas. Y tienen estudios bastante, yo digo, bastante rigurosos. Por ejemplo, uno que hizo Juan Manuel Rodríguez vinculado al futuro del trabajo. O por ejemplo, un trabajo que hizo y que todavía no presentó Santiago Pérez del Castillo, por el que tengo enorme respeto desde el punto de vista del derecho, pero además desde el punto de vista de su generosidad para compartir el conocimiento, que compara aquellos países que tienen buenos vínculos entre trabajadores y empresarios en relación con los que tienen vínculos complejos o conflictivos. Y la productividad en cada uno de esos países, cómo varía, ¿no? Porque de alguna manera este conocimiento un día tiene que aterrizar en una práctica concreta en el Uruguay. Yo parto de la base que es un instrumento que se llamará Consejo Superior por el Trabajo, Consejo Superior por el Desarrollo. La verdad que el nombre me importa un comino, pero que entienda cómo se atrae inversión en el Uruguay, cuáles son las reglas de juego que precisamos y qué es lo que podemos poner los actores sociales para ese debate, que no es solo, insisto,
discutir salario, sino discutir, por ejemplo, productividad. ¿Cuál es el significado de la productividad? Si estamos dispuestos a colocar información suficiente, si el gobierno está en condiciones de construir indicadores que nos puedan hacer discutir con rigurosidad un tema que es delicado e importante, y si tenemos la madurez y la confianza para hacerlo. Yo parto de la base que sí, pero hay que ponerlo a prueba. Porque me parece que como todos los aferrados que somos los uruguayos, todavía los empresarios están demasiado enamorados del nombre de sus empresas y no del futuro de sus empresas. Probablemente dentro de 15 años la mayor parte de las empresas que existen hoy en Uruguay tengan otro formato, sean otras empresas o inclusive no existan. Pero probablemente existan los empresarios, esos empresarios, transformados a otra cosa que hoy nadie puede determinar cuáles son. Algunos avances se ha hecho, la OPP hizo un estudio importante sobre el tema, particularmente la oficina que lidera Fernando Isabela, sobre el trabajo del futuro en Uruguay y los trabajos que van a dejar de existir. Y cualquiera que se ponga a mirar internet, incluso no hay por qué construir mayor conocimiento que ese, se da cuenta que hay ramas enteras de actividad donde efectivamente el robot está funcionando mejor que la persona. Por ejemplo, en la estiva, lo que se consideraba imposible hace una década, ¿no? Hace una década no se consideraba que pudiera haber ningún modelo de estiva que fuera mejor que el ser humano. Y hoy las pruebas están colocadas arriba de la mesa, son irrefutables. A mí me partirá el alma, pero un trabajador sin calificación en el futuro va a tener escasez de trabajo. Y acá viene la discusión de cuáles serían las políticas públicas para asegurar trabajo y protección social. De lo contrario vamos a tener un mundo fracturado mal, ¿no? Si no hay políticas públicas. Esas políticas públicas solo las puede ejecutar el gobierno o los actores sociales tenemos un papel para jugar. Bueno, acá vendría la sexta discusión. ¿Es posible discutir en Uruguay la competitividad? Por ejemplo, los primeros días del año 2018 se anunció que la conflictividad en el Uruguay iba a ser alarmante, con rendición de cuentas, consejo de salario, etc. Resulta que fue la conflictividad más baja desde que hay ronda de consejo de salario en 2005. ¿Por qué se explica eso? Si todos auguraban enorme conflictividad. Porque hay razonabilidad. Si la economía no va a crecer a tasas del 5%, ni del 6%, ni del 7%, y va a crecer a una tasa del 2%, si por los sectores que crece la economía no son generadores de puestos de trabajo, si tengo 25.000 puestos menos de trabajo en la construcción y 22.000 más en todas las ramas de actividad, yo tengo que poner prioridad en el trabajo. No tengo dos opciones. Colocar prioridad en el trabajo. Y en cierta medida, si uno lee con atención los convenios colectivos firmados, van la mayoría en dirección a mantener los puestos de trabajo. Por supuesto, cualquiera acá me puede nombrar una excepción y yo tendría que admitir que sí, que existen excepciones. Pero la mayoría atendió el tema puesto de trabajo. Y también la mayoría de los empresarios, para ser honesto. Entonces finalizaría con esto. Yo no puedo comentar todos los puntos porque obviamente en primer término irían todos los que están sentados y además no sabría bien cómo salió mi equipo Boe, que está como Uruguay, siempre está entre entrar en la liguilla de básquetbol o quedar afuera en la liguilla, y hoy no es la excepción, no puede quedar afuera o entrar apretadísimo. Entonces, digamos, hay un último comentario que quiero hacer. Si efectivamente el diálogo entre la academia, el gobierno, los partidos de oposición, los empresarios, los sindicatos, pueden elegir 3 o 4 puntos de discutir como política de Estado, el país habrá dado saltos fundamentales. Yo en cierta medida hoy compartí una frase que dijo un político que decía: ni Uruguay se va a transformar en Venezuela, ni Uruguay se va a transformar en Bolsonaro. Quiero decir, gane quien gane la elección, y en cierta medida esa cuestión que es afirmada por un dirigente político hoy, yo la concuerdo con eso. Me parece que el Uruguay no debería entrar en estos debates. Pero, por ejemplo, cuando discutimos política de inserción internacional, a mí no me gustaría quedar que los empresarios están todos de acuerdo con los TLC, porque me consta que no. Por ejemplo, de algunas ramas en particular, no solo me consta, te piden por favor que no. ¿No? Ni que el PCNT estaría contra todos los tratados de libre comercio. Entonces, discutir cuál sería la inserción internacional del Uruguay, para que efectivamente Uruguay sea competitivo en algunos mercados, como los que vos mencionaste, Bruno, que a mí me parece que Uruguay tiene potencia para llegar y tiene que tener una discusión. Un segundo es la educación, porque el diagnóstico está.
Yo leí perfectamente el libro blanco de Uruguay 21. Para mí cuesta 8 puntos de producto. De Edu 21. Yo para mí cuesta 8 puntos. Los blancos. Para mí cuesta 8 puntos del producto. No sé lo que han calculado acá. Estamos en 5 puntos del producto. Para mí el proyecto de 21 cuesta 8% del producto. Si no cuesta 8, costará 7. Ahora, hay que dar un salto de 5 al 7. El 1% de investigación, hay que duplicar casi lo que se invierte hoy en investigación. ¿Es posible un acuerdo nacional que vaya en esa dirección? Independientemente de cuáles son las políticas, o acordando la totalidad de las políticas. ¿Es posible atender la zona con contextos desfavorables de manera diferente? ¿Es posible tener un debate sano de cómo atender los contextos diferentes? ¿Se puede tener una política nacional de competitividad y de discusión de productividad en ámbitos, insisto, alejados de la confrontación salarial? Yo creo que se puede. El problema es si no lo mezclamos con los temas que generan ripideces, si lo colocamos en un ámbito que efectivamente trate de mirar por encima del laberinto el futuro del Uruguay. Si lo miramos sin mezquindad, yo parto de la base que se puede. Uruguay tiene un conjunto de cuestiones que valora poco, pero que han sido algunos de los saltos. Por ejemplo, que todos los niños uruguayos tengan un computador. Nadie puede discutir que esto en términos reales es un salto en calidad brutal. Nadie. Nadie puede discutir que haya otro país en el mundo que en cualquier plaza pública de cualquier parte del país o en cualquier escuela pública, liceo público, universidad de trabajo tengan banda ancha de calidad. Porque no está. En otros países de América Latina no está. Ni nadie puede discutir que potencialmente el Uruguay tiene raíces democráticas que los ubica dentro de los primeros países del mundo en materia de calidad democrática. Entonces calculo que con todas estas cosas favorables deberíamos poder tomar esta fotografía para modificarla. Porque digamos, en general tendemos todos a calentarnos con la foto. Si nos da mal la encuesta, si le da mal a los sindicatos la encuesta, y nos calentamos con el que hizo la encuesta y la pagó Gerardo. Si nos da mal, nos da mal. En realidad debemos revisar por qué nos da mal. No quedarnos enojados con el que sacó la foto, con el fotógrafo, ¿no? Pues en ese caso sería como la película de Spider-Man, ¿no? Siempre echaban la culpa al pobre que le sacaba la foto al Hombre Araña, que era más o menos el mismo. Entonces, la cuestión sería esto. Si efectivamente la foto esta es real, Uruguay está en una posición que puede pegar un salto. Para pegar ese salto creo que se requiere muchísimo más diálogo social que el que hay hoy. ¿Eso es posible? Sí es posible. Muchas gracias, Fernando. Gracias.